Cuando los delincuentes son condenados a muerte por delitos con la pena capital, algunos estados les ofrecen la oportunidad de elegir una última comida. Aunque ha sido objeto de controversia, en la mayoría de los casos se considera un acto de bondad antes de la cámara de la muerte. Desde una simple aceituna hasta un terrón de tierra y una tarta de cumpleaños, te traemos las peticiones de última comida más extrañas del corredor de la muerte. 1. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos asesinó a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Nació en Rochester, Michigan, y tuvo una infancia difícil en la que fue abandonada por su madre y criada por su abuelo, que la maltrataba. Empezó a dedicarse al trabajo sexual muy joven y fue detenida varias veces por robo y agresión. Wuornos afirmó que mató a los hombres en defensa propia, después de que intentaran agredirla sexualmente mientras trabajaba como prostituta. Sin embargo, los fiscales argumentaron que los asesinatos fueron premeditados y motivados por el dinero, ya que ella robaba a las víctimas después de matarlas. Fue declarada culpable de 6 asesinatos y condenada a muerte. Su historia ha sido objeto de varios libros, documentales y un largometraje, Monster, por el que Charlize Theron ganó un Oscar por su interpretación de Wuornos. Wuornos fue ejecutada por inyección letal en 2002, pero justo antes de esto, hizo una extraña petición de última comida, una taza de café, negándose a comer cualquier alimento para protestar por el trato abusivo en la cárcel. 2. Víctor Figuer. Víctor Figuer fue ejecutado por su participación en un asesinato en Iowa en 1960. Secuestró y asesinó al Dr. Edward Bartels, médico de Iowa, tras invitarle a su apartamento con el pretexto de que una mujer necesitaba atención médica. Figuer fue declarado culpable del crimen y condenado a muerte, e intentó recurrir la sentencia. Sin embargo, como los crímenes se habían cometido en distintos estados, se clasificó como caso federal, y el único que tenía potestad para conmutar su condena por cadena perpetua era el entonces presidente John F. Kennedy. Harold Hughes, gobernador de Iowa, se puso en contacto con él, pero Kennedy rechazó la petición por considerar que el crimen era demasiado brutal. Antes de morir en la horca el 15 de marzo de 1963, Figuer pidió una sola aceituna con el hueso dentro. Al parecer, dijo a los guardias de la prisión que quería ser enterrado con el hueso para que de su tumba brotara un olivo en señal de paz. El hueso se encontró en el bolsillo de su traje tras la ejecución, pero fue enterrado con un traje diferente y se desconoce si los funcionarios incluyeron el hueso. 3. Robert Buell. Otra persona que pidió una aceituna sin hueso fue Robert Buell, condenado por el secuestro y asesinato de Krista Lea Harrison, de 11 años, en Ohio, en 1982. Durante las investigaciones también se le relacionó con la muerte de otras 2 niñas, Tina Marie Harmon y Debra K. Smith, de 10 y 12 años, respectivamente. En 1983, Buell fue detenido y acusado del asesinato de Harrison después de que las pruebas de ADN lo relacionaran con la escena del crimen. Fue declarado culpable y condenado a muerte en 1984, pero su caso fue anulado en apelación en 1986. Volvió a ser juzgado y condenado a muerte en 1989, pero su ejecución se retrasó debido a numerosas apelaciones e impugnaciones legales. La ejecución de Buell tuvo lugar finalmente en 2002, casi 20 años después del asesinato de Harrison. Él siguió insistiendo en que era inocente, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra y de sus numerosos y horripilantes crímenes. 4. Timothy McVeigh. Antes del devastador atentado del 11 de septiembre de 2001, otro atentado había sacudido Estados Unidos, matando a 19 niños y 149 adultos. También resultaron heridos cerca de 700, y el culpable fue Timothy McVeigh. Él orquestó el atentado de Oklahoma City el 19 de abril de 1995 y sigue siendo uno de los actos de terrorismo interno más mortíferos de la historia de Estados Unidos. McVeigh nació en Nueva York y sirvió en el ejército estadounidense durante la Guerra del Golfo. En los años que precedieron al atentado, se radicalizó cada vez más, movido por el odio al gobierno estadounidense y la creencia en la democracia, teorías conspirativas sobre su supuesta tiranía y opresión, especialmente en lo que se refiere a las políticas fiscales.
El día del atentado, McVeigh aparcó un camión de alquiler lleno de explosivos ante el edificio federal Alfred P. Murrah de Oklahoma City y lo detonó. A las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, detonó los explosivos, derribando más de la mitad del edificio. En el segundo piso había una guardería. McVeigh fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Fue ejecutado por inyección letal en 2001 tras solicitar 2 pintas de helado de menta con trocitos de chocolate. 5. Gary Gilmore. En julio de 1976, Gilmore fue detenido y acusado del asesinato de Benny Bushnell, gerente de un motel en Provo, Utah. Esto ocurrió después de matar a Max Jensen, empleado de una gasolinera en Orem. Disparó a ambos en la cabeza, pidiéndoles que se tumbaran boca abajo en el suelo a pesar de que ambos habían accedido a sus demandas. Al intentar deshacerse de la pistola que utilizó para sus atroces asesinatos, se disparó por error en la mano derecha, dejando un reguero de sangre. Fue delatado por su primo y detenido poco después por la policía estatal de Utah cuando intentaba huir del estado. Fue declarado culpable y condenado a muerte con 2 opciones, en la horca o fusilado. Sin embargo, su madre y la Unión Americana de Libertades Civiles solicitaron varias suspensiones de la ejecución. Gilmore no agradeció en absoluto sus esfuerzos, ya que intentó suicidarse 2 veces, e insistió en que lo mataran cuanto antes diciendo: «Esta es mi vida y esta es mi muerte». Fue ejecutado el 17 de enero de 1977. Su última comida habrían sido 6 latas de cerveza, pero cambió de opinión y pidió costillas de primera y ensalada. La historia de Gilmore fue el tema del libro La canción del verdugo, de Norman Mailer, que ganó el premio Pulitzer de ficción en 1980. El libro se adaptó posteriormente en una película para televisión, protagonizada por Tommy Lee Jones como Gilmore. Número 6. James Edward Smith. James Edward Smith se presentó en una ventanilla de la Union National Life Insurance Company de Houston, con el pretexto de realizar algún trámite, pero iba armado con una pistola y llevaba una máscara de acosador en la cara. Abrió el cristal y apuntó con la pistola a una cajera, que corrió y se escondió detrás de un armario. Dejó a Larry Don Rojas, de 44 años, que cogió el dinero de la caja y se lo entregó a Smith. Sin embargo, cuando empezaba a alejarse, el delincuente le disparó 2 veces. Una de las balas fue mortal, le alcanzó en el pecho y pocas horas después fue declarado muerto en el hospital. Smith fue perseguido por otros 2 trabajadores, a los que se unieron muchos otros transeúntes. Fue capturado y entregado a la policía, tras lo cual fue declarado culpable y condenado a muerte. Antes de su ejecución, pidió tierra reacunda, pero en su lugar le dieron un tazón de yogur natural, ya que la tierra no estaba en la lista de alimentos aprobados. Se cree que quería realizar algún tipo de ritual de reencarnación. 7. Thomas J. Grasso fue ejecutado por 2 asesinatos en Oklahoma. En 1990, Grasso estranguló a una mujer de 87 años, Hilda Johnson, con las luces de su propio árbol de Navidad en Tulsa, Oklahoma. A continuación, cogió $12 de su bolso y se llevó su televisor, que vendió por $125. Tras una serie de investigaciones, fue detenido y confesó que también había matado a un hombre de 81 años llamado Leslie Holt en 1991 y se había fugado con su tarjeta de la Seguridad Social. Fue condenado a muerte por su crimen y la ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal el 20 de marzo de 1995 en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Su última petición de comida fue enorme. Incluía 2 docenas de mejillones al vapor, 2 docenas de almejas al vapor, una hamburguesa doble con queso, media docena de costillas a la barbacoa, 2 batidos de fresa, una lata de albóndigas y espaguetis, fresas en dados y un trozo de tarta de calabaza. 8. Gerald Lee Mitchell. Gerald Lee Mitchell solo tenía 17 años cuando disparó a Charles Marino, de 20 años, y a su cuñado, Kenneth Fleming, de 15 años. Fue el 4 de junio de 1985. Marino y Fleming habían conducido hasta el parque de Lincoln City para comprar marihuana a Mitchell. Sin embargo, acabaron siendo obligados a entrar en un edificio vacío, donde Mitchell disparó a Marino en el pecho, matándolo. Fleming sobrevivió haciéndose el muerto,
pero resultó gravemente herido en el pecho, la cadera y el brazo. Mitchell huyó del lugar con el coche de la víctima, pero fue detenido más tarde por la policía. Durante el interrogatorio, confesó los asesinatos y también reveló que había matado a otro hombre ese mismo día. Se trataba de Héctor Monquilla. Mitchell se había acercado a él exigiéndole su collar y lo mató de un disparo cuando se negó. Fue declarado culpable de asesinato y ejecutado mediante inyección letal el 22 de octubre de 2001. Para su última comida, simplemente pidió un paquete de Jolly Ranchers variados. 9. Philip Workman. Philip Workman fue condenado a muerte por el asesinato en 1981 de un agente de policía en Tennessee. Workman era un adicto a la cocaína y el 5 de agosto de 1981 dejó a su mujer y a su hija de 8 años en Columbus y se dirigió a Memphis, donde atracó un restaurante Wendy's. En el transcurso del atraco, un agente de policía le disparó. Durante el atraco, un empleado llamó a la policía y se presentaron 3 agentes. Workman intentó huir del lugar y, al parecer, disparó al teniente Ronald Oliver. Sin embargo, en los años siguientes a su juicio y condena a muerte, las pruebas contra él fueron muy discutidas y su ejecución se aplazó varias veces. El 9 de mayo de 2007, más de 2 décadas después del crimen, fue finalmente condenado a muerte. No pidió una última comida para él, sino una pizza vegetariana grande entregada a un indigente. La prisión declinó su petición, pero la gente de todo Tennessee envió pizzas a los refugios para personas sin hogar de toda la ciudad. 10. Stephen Michael Woods Jr. Stephen Michael Woods Jr. fue condenado a muerte por el asesinato en 2001 de Ronald Whitehead y Bethana Bros en Texas. Al parecer, él y Marcus Rhodes atrajeron a Whitehead a una zona aislada con el pretexto de una venta de drogas. Los 2 hombres le dispararon y lo mataron. La segunda víctima, Broth, fue asesinada porque presenció el asesinato. Los 2 fueron detenidos y acusados de los asesinatos, pero Rhodes se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua, mientras que Woods mantuvo su inocencia y fue a juicio. Insistió en que él no era el autor de los disparos y que Rhodes era el verdadero cerebro de los asesinatos. Sin embargo, fue declarado culpable de asesinato en primer grado en virtud de la ley de partes de Texas, que permite responsabilizar a los cómplices de las acciones de sus compañeros durante la comisión de un delito. Antes de su ejecución por inyección letal, pidió 1 kilo de bacon, una pizza de 4 carnes, pechugas de pollo fritas, 2 latas de Mountain Dew, Pepsi y cerveza de raíz, té dulce, 1 litro de helado, 2 hamburguesas, además de bacon, patatas fritas y 12 palitos de pan de ajo con marinara aparte. Todo un festín. Supongo que ya no tenía que preocuparse por su colesterol. 11. Marion Albert Pruitt. Fue un asesino en serie con 6 asesinatos conocidos. Uno de ellos fue el de su concubina, a la que se cree que apaleó hasta la muerte y luego prendió fuego a su cuerpo. Su racha de asesinatos comenzó después de que en 1979 fuera incluido en un programa de protección de testigos por testificar sobre un asesinato en una prisión federal. Le dieron un nuevo nombre, Charles Pearson Pruitt. Se escondió bajo ese nombre y empezó a matar. Más tarde confesaría que el asesinato de la prisión fue cometido por él. El 17 de septiembre de 1981 atracó un banco y secuestró y mató a Peggy Lowe, una de sus empleadas. En los años siguientes mató a 4 personas más en distintos estados, entre ellos Arkansas y Colorado. Pruitt fue declarado culpable tras el juicio y recibió 4 cadenas perpetuas y 2 penas de muerte. Por supuesto, no se le podía matar 2 veces y fue ejecutado mediante inyección letal el 12 de abril de 1999. Su última comida fue un gran festín con una pizza de masa rellena de Pizza Hut, 4 Whoppers de Burger King, un pedido grande de patatas fritas, 3 botellas de 2 litros de Pepsi, un cubo de hielo, una botella de ketchup, sal, berenjena frita, calabaza frita, ocra frita y un pastel de nueces. 12. Velma Barfield. Velma Barfield empezó a cuidar ancianos en sus domicilios particulares en 1976, pero se aseguró de que al menos 6 de sus clientes fueran enviados a la tumba por sus manos. Tras hallarse restos de arsénico en el cuerpo de una de sus víctimas, investigaciones posteriores revelaron que Barfield había estado introduciendo la sustancia mortal en la comida y la bebida de sus pacientes.
Pero esto no fue todo. Barfield confesó posteriormente varios asesinatos más, entre ellos el de su propia madre y su segundo marido. Fue juzgada y declarada culpable del asesinato de Rowland Stewart Taylor, que era su novio en aquel momento y también pariente de uno de los pacientes ancianos a los que había envenenado hasta la muerte. Barfield fue ejecutada 6 años después de su condena mediante inyección letal, el 2 de noviembre de 1984, en el Instituto Correccional para Mujeres de Carolina del Norte. Velma Barfield fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos tras la reanudación de la pena capital en 1976 y la primera ejecutada mediante inyección letal. Pidió garabatos de queso y Coca-Cola. 13. Ricky Ray Rector. El 21 de marzo de 1982, Ricky se dirigió al restaurante casero Tommy's de Conway, con unos amigos. Sin embargo, estallaron los problemas cuando a un miembro del grupo se le negó la entrada al salón de baile porque no tenía los $3 de la entrada. Rector se enfadó, sacó su pistola y disparó varias veces. Un hombre fue alcanzado en la garganta y la cabeza y murió en el acto. Se dio a la fuga y permaneció escondido durante 3 días, desplazándose por la ciudad y alojándose en casa de familiares. Finalmente, su madre y su hermana le convencieron para que se entregara a la policía. Aceptó, pero solo con la condición de que fuera un agente al que conocía desde la infancia, el agente Robert Martin. Martin estaba conversando con la madre y la hermana de Rector cuando éste le disparó por la espalda. A continuación, intentó suicidarse pegándose un tiro en la cabeza, pero acabó con graves daños cerebrales que le dejaron con una capacidad mental reducida. Rector fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en 1982. Sin embargo, sus abogados argumentaron que no era competente para ser juzgado debido a su discapacidad, y su ejecución se retrasó varios años mientras se presentaban recursos. A pesar de estas objeciones, Rector fue ejecutado mediante inyección letal el 4 de enero de 1992. Pidió filete, pollo frito, Kool-Aid de cereza y tarta de nueces, pero nunca se comió la tarta. Les dijo a los guardias de la prisión que lo guardaba para más tarde. 14. Ted Bundy cometió una serie de crímenes violentos incluyendo asesinatos, violaciones y secuestros. Su ola de asesinatos se extendió por varios estados y duró varios años, hasta que finalmente fue capturado en 1978. Se acercaba a las mujeres, atrayéndolas con su encanto e ingenio, o fingiendo ayuda debido a algún tipo de impedimento. Bundy aporreaba a la víctima hasta dejarla inconsciente. Después, las llevaba a una zona apartada para violarlas y matarlas. También irrumpía en albergues y apartamentos, atacando con saña a las mujeres en plena noche. Incluso después de deshacerse de los cadáveres de sus víctimas, volvía a visitarlas para realizar actos sexuales hasta que ya no podía más. También tenía la costumbre de llevarse partes del cuerpo, y se encontraron en su poder más de una docena de cabezas decapitadas. Fue declarado culpable de varios cargos de asesinato y condenado a 3 penas de muerte. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, en la prisión estatal de Florida. Rechazó una última comida especial, por lo que se le dio la última comida estándar para los presos del corredor de la muerte de Florida. Bistec poco hecho, huevos estrellados, tostadas con mantequilla y mermelada, leche, café, zumo y patatas fritas. No se lo comió. 15. David Leon Woods. David se presentó en casa de un hombre de 77 años de Indiana el 7 de abril de 1984 con 2 cómplices. Llevaba consigo un cuchillo y en cuanto Juan Plasencia abrió la puerta, le apuñaló repetidamente con el cuchillo. Woods le apuñaló unas 21 veces, matando al anciano. Después, él y otro cómplice se dieron a la fuga con un televisor que vendieron un tiempo después. Woods lavó su ropa y se deshizo del cuchillo, pero no había terminado. Al día siguiente se presentó en el porche del apartamento de su víctima, llorando y alegando que había ido allí a utilizar el teléfono cuando encontró el cadáver. Sin embargo, durante el interrogatorio su madre dijo que creía que Woods había participado en el asesinato. También permitió a la policía registrar su casa, donde encontraron el cuchillo, la funda y una toalla manchada. Woods fue detenida y posteriormente confesó el asesinato durante el interrogatorio.
22 años después, en 2007, fue ejecutado mediante inyección letal. Comió pizza y tarta de cumpleaños con su familia antes de morir. 16. Joseph Mitchell Parsons. Joseph pasó 5 años en la cárcel por un robo en 1982 y fue puesto en libertad condicional en agosto de 1987 en un centro de reinserción social donde debía permanecer un tiempo estipulado. Sin embargo, huyó y cometió un crimen ruin ese mismo mes. El 30 de agosto, en California, hizo autostop con Richard Lynn Ernest, un trabajador del hormigón de 30 años que no tenía ni idea de que estaba ayudando a un fugitivo. El viaje continuó al día siguiente, y Richard decidió hacer una parada en Utah para descansar, pero fue asesinado por Parsons mientras dormía. Joseph Mitchell Parsons le asestó 9 puñaladas y arrojó su cadáver junto a la carretera bajo un saco de dormir. Luego se puso su ropa y asumió su identidad, conduciendo su coche hasta una estación de servicio, una posada y unos grandes almacenes. Fue detenido esa misma noche mientras dormía en el coche de Richard. Parsons siguió insistiendo en su identidad falsa. Más tarde, dijo que había matado a su víctima en defensa propia porque se le había insinuado sexualmente. No había pruebas de ello. Fue condenado a muerte y ejecutado por inyección letal tras una comida a base de 3 Whoppers de Burger King, 2 pedidos grandes de patatas fritas, un batido de chocolate, helado de chocolate y un paquete de chicles Hubba Bubba de uva. Sin embargo, decidió no comer solo y compartió la comida con su hermano y su primo. 17. Dobie Gillis Williams. El estado de Luisiana ejecutó a Dobie Gillis Williams en 1999 por el asesinato de una mujer llamada Sonia Nippers. El caso de Williams fue controvertido debido a su discapacidad intelectual y a las dudas sobre la fiabilidad de su confesión. Tenía un coeficiente intelectual de 65 y no se grabó su confesión. En el momento del crimen, estaba en libertad temporal durante 5 días en Camp Beauregard, cumpliendo condena por intento de robo. Se le permitió visitar a su abuelo durante ese periodo, porque se le consideraba un preso modelo sin afinidad por los delitos violentos. En la madrugada del 8 de julio de 1984, un intruso accedió al domicilio de Nippers y su marido. Al parecer, apiló 2 cajas de leche y trepó al cuarto de baño a través de la ventana. Cuando Nippers entró en el cuarto de baño, el intruso intentó violarla y la apuñaló varias veces. Su marido intentó derribar la puerta, pero no lo consiguió. Finalmente, el agresor huyó por la ventana mientras ella abría la puerta del baño y moría desangrada en su sofá. La casa del abuelo de Williams estaba a menos de 1 kilómetro del lugar del crimen, y la policía lo detuvo como sospechoso. Tras un controvertido juicio, fue condenado a muerte. En enero de 1999, fue ejecutado mediante inyección letal. Pidió 12 barras de caramelo y helado. Número 18. Charles Rumbar. A los 17 años cometió un asesinato por el que fue condenado a muerte, pero su incursión en el crimen comenzó mucho antes. Su primer antecedente penal fue cuando solo tenía 6 años, y a los 12 ya había perpetrado un atraco a mano armada. El 4 de abril de 1975 entró en una joyería de Amarillo para una operación de robo a mano armada. El propietario de la tienda, Michael Fiorello, fue asesinado a tiros por Rumbar tras un breve forcejeo. No está claro cómo y por qué tenía esas tendencias a una edad tan temprana, pero el 11 de septiembre de 1985 se convirtió en el primer delincuente juvenil ejecutado en Estados Unidos en más de 2 décadas. Tenía antecedentes de intento de suicidio en 2 ocasiones diferentes e intentó fugarse de la cárcel en varias ocasiones. Incluso durante la sentencia mostró una gran violencia, amenazando de muerte al juez y a su abogado. Se encontró en su poder una tira de metal afilada y en otra ocasión intentó atacar a un ayudante del sheriff, abalanzándose sobre él con un arma improvisada y gritando: «¡Dispárame!». Su primera condena fue en 1967, pero apeló y ganó un nuevo juicio. La condena a muerte no se modificó y fue ejecutado mediante inyección letal. Pasó sus últimos momentos con sus 3 hermanas y un cuñado, eligiendo no comer nada excepto una tortilla de harina y un vaso de agua. Número 19. William Bonin. William Bonin, también conocido como el asesino de la autopista, fue descrito por sus fiscales como una de las personas más malvadas que han existido sobre la faz de la Tierra.
Bonin fue condenado por los asesinatos de 14 chicos y hombres jóvenes, la mayoría del sur de California, entre mayo de 1979 y junio de 1980. Sin embargo, se cree que es responsable de la muerte de al menos 21 jóvenes. Bonin era un pederasta convicto que había sido condenado por la agresión y violación de al menos 5 chicos, a los que mantenía secuestrados y amenazaba de muerte si divulgaban sus secretos. Sin embargo, algunas de sus víctimas lo denunciaron a la policía y comenzó la búsqueda del violador en serie. En 1969 fue detenido por la policía tras intentar violar a otro joven. Tras un complicado juicio, fue sometido a varios exámenes mentales. Salió de la cárcel en 1974 y comenzó a matar. A menudo atraía a sus víctimas a una furgoneta y luego las llevaba a su apartamento para torturarlas, violarlas y estrangularlas con ligaduras. Bonin volvió a ser detenido y juzgado por sus crímenes, fue declarado culpable y condenado a muerte. Pasó más de una década en el corredor de la muerte, con varias apelaciones infructuosas, antes de ser ejecutado por inyección letal en 1996. Su última comida incluyó 3 paquetes de 6 unidades de Coca-Cola, 2 pizzas grandes de pepperoni y 3 de café. 20. Kenneth Wayne Morris. Kenneth irrumpió en el domicilio de James Moody el 1 de mayo de 1991. Él y otros 2 cómplices abrieron la puerta de una patada por la noche, mientras Moody y su esposa dormían en el dormitorio de arriba. Al oír el ruido, Moody fue a enfrentarse a los intrusos, pero estos le pidieron armas y munición. Les dijo que no tenía armas, pero que les daría todo el dinero que tuvieran en la casa, que era un total de $1,800. Sin embargo, incluso después de recibir el dinero, Morris disparó a Moody 4 veces, matándolo en el acto. Fue detenido después de que unas pruebas incriminatorias condujeran a la detención de otro de los cómplices, que reveló su identidad. Morris afirmó que había asesinado a la víctima porque había visto la cara de uno de los asaltantes y lo había reconocido. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Morris pasó casi 2 décadas en el corredor de la muerte, durante las cuales presentó varias apelaciones que no prosperaron. Sus abogados también intentaron presentar un recurso de última hora, alegando que se le había juzgado erróneamente por el mero hecho de ser negro. Finalmente fue ejecutado mediante inyección letal el 4 de marzo de 2009, coincidiendo con su cumpleaños. Antes de morir, pidió una tarta blanca con glaseado de limón, en honor a su cumpleaños. Estuvieron presentes su mujer, su hijo y sus amigos. 21. Lawrence Russell Brewer. Lawrence, ejecutado en Texas en 2011 por el asesinato por motivos raciales de James Byrd Jr. en junio de 1998. Brewer y otros 2 hombres, Sean Berry y John King, secuestraron a Byrd, un hombre negro, y lo llevaron a una zona remota en las afueras de Jasper, Texas. Allí lo golpearon brutalmente, le pintaron la cara con spray y lo encadenaron a la parte trasera de su camioneta. Luego lo arrastraron por la carretera asfaltada durante casi 5 kilómetros, causándole la muerte por decapitación y desmembramiento. Durante el trayecto, su cuerpo golpeó el lateral de una alcantarilla, cortándole la cabeza y el brazo derecho. Aún así, siguieron conduciendo durante más de 2 kilómetros antes de arrojar el resto de su cuerpo frente a una iglesia negra. Brewer y sus cómplices fueron detenidos y acusados de asesinato, y finalmente declarados culpables y condenados a muerte. El caso atrajo la atención nacional debido a la naturaleza truculenta del crimen y a su motivación racial. Brewer pertenecía a un grupo de supremacía blanca y había cumplido condenas de prisión por robo y posesión de drogas. Fue ejecutado mediante inyección letal en 2011, pero no sin antes pedir una última comida multitudinaria. Pidió 2 filetes de pollo fritos con salsa y cebollas en rodajas, una hamburguesa con queso y bacon de triple hamburguesa, una tortilla de queso con carne picada, tomates, cebollas, pimientos y jalapeños, un cuenco de quingombo frito con ketchup, medio kilo de carne a la barbacoa con media barra de pan blanco, 3 fajitas bien cargadas, una pizza para amantes de la carne, medio litro de helado de vainilla Blue Bell, un trozo de caramelo de mantequilla de cacahuete con cacahuetes molidos por encima y 3 cervezas de raíz. Le dieron todo lo que pidió, pero no probó ni un bocado.
El desafío de Brewer llevó a la abolición de la tradición de la última comida en Texas, que sigue siendo la misma hoy en día. En mi opinión, se trata de un mandato judicial severo, pero ¿a ti qué le parece? Gracias por llegar hasta el final. Si le ha gustado, apóyanos con un like para seguir motivados a traerte contenido. Por cierto, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Pásate por el canal para ver más vídeos interesantes como este. Nos vemos dentro.